Bienvenidos a otro espacio de Cultura Vial, este espacio que aporta a la comunidad. Y por supuesto hoy tenemos un tema muy importante que es la verificación física vehicular. ¿No es así, Rubén? Hola, sí, bienvenidos a otro programa de Cultura Vial. Hoy un tema muy delicado, interesante, donde todos vamos a aprender, ¿no, Lorenza? Así es, Rubén. Y por supuesto queremos agradecer a UNAM Transmedia y a la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial que hace posible que este espacio salga al aire. Bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, tenemos al comisario Dachary José María, que es el comisario mayor y bueno, y es el director de la verificación física vehicular. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, también tenemos al director Miguel Rodríguez, que es panelista del programa. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá con el profesor Dachary nos va a hablar de un tema interesante hoy. Vamos a hacer un abordaje sobre justamente una cuestión de cuidar nuestro patrimonio, que es por ahí lo más importante y lo que más nos va a doler. Que no es lo mismo verificación física vehicular que verificación técnica vehicular, ¿no? Es muy común que la gente confunda ambas verificaciones. Bueno, lo que buscamos nosotros justamente es salvaguardar el patrimonio de las personas que van a adquirir un bien registrable que significa una graduación de gastos y bueno, pasa a formar parte del capital. Bueno, vamos a estar desarrollando este tema, Rubén. Qué interesante todo lo que hablaba el director, comisario mayor y también el panelista Miguel Rodríguez. Así que no se vayan y sigan en esto que es Cultura Vial. Seguimos con esto que es Cultura Vial, con el tema verificación física vehicular. Qué importante a la hora de adquirir un vehículo usado, qué documentación tengo que tener en cuenta, qué tengo que saber del vehículo, ¿no? Entonces estos aspectos nos estará hablando el comisario Dachary José María. Bueno, Rubén, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre este tema muy importante? Me encanta hablar de este tema, me encanta, ¿por qué? Porque yo soy un fanático del compra-venta y ansioso porque salga. Entonces esto es muy importante y principalmente para mí, para que corrijamos ciertas conductas por el impulso de comprar algo nuevo, para no perder el negoción, entre comillas. Muchas veces no tomo los recaudos que debo tomar. ¿Para qué? Para que después no haya problemas. Entonces es muy importante esto, que la mayoría no lo hace, es hacer este formulario famoso, que ya nos va a explicar bien el profesor, el 012. ¿De qué se trata el 012? ¿Qué condiciones debe hacer? Que vuelvo a repetir, todos tenemos que aprender a hacerlo antes de cerrar el negocio, porque después lo podemos lamentar, ¿no es así? Sí, realmente es así. Muchas veces, como bien dijiste, por ahí el impulso nos lleva a ser potenciales víctimas, ¿no es cierto?, de una estafa, una defraudación en la comercialización de una cosa mueble registrable, como dice la ley, y que esa cosa mueble registrable, cuando sea inspeccionada en la planta verificadora física, se constate que tiene algún impedimento legal o que tenga una clonación de la identidad, y a partir de ese momento ya, ¿no es cierto?, ese impulso nos va a llevar a ser, aparte de ser una víctima en la cuestión económica, porque es un capital, también, ¿no es cierto?, nos va a poner una posición incómoda ante la justicia porque se nos va a imputar, ¿no es cierto?, la tenencia de un vehículo con la codificación adulterada o, peor aún, cuando se establezca la trazabilidad registral, que tenga un pedido de secuestro, ¿sí? Te pregunto, Dachary, una vez que modifican o liman, como se dice Sí, normalmente en la calle, limaron el chasis, le cambiaron o le sacaron el número de chasis, de motor. Es decir, va a una verificación en el caso de ustedes, ¿se puede determinar o detectar
¿A qué número correspondía ese chasis o ese motor? Sí, hay procedimientos científicos, ¿no es cierto?, que nos van a llevar a nosotros a arribar a la identidad real de esa cosa mueble. Acuérdense que un automotor tiene un nacimiento físico en la planta terminal donde se le imprime justamente esa identidad. Siempre lo comparamos análogamente con un ser humano, ¿sí? Nace con una identidad propia. Esa identidad propia puede ser clonada, ¿no es cierto?, puede ser modificada, sustituida, reemplazada, y es justamente a través de la experticia y de los procedimientos científicos que se va a establecer la identidad. En primera instancia, que se ha producido una adulteración en esas señas o marcas, y en segundo lugar se va a tratar de determinar la identidad real de esa cosa mueble registrable. A ver, quiero sacar en limpio esto porque me interesa muchísimo y yo sé que a todos los que están viendo este programa también. Como decía, que haya una codificación similar, el famoso mellizo. Mellizo. El famoso mellizo, que yo me encuentro que hay otro auto con otra misma documentación y básicamente cuando no está en condiciones, ¿qué hago? Pierdo ese vehículo queda retenido y ahí es donde empiezan los problemas. Contanos dónde queda ubicado primero este lugar donde empieza a hacer esto. En la provincia de Misiones, todas las plantas verificadoras dependen de la policía de la provincia de Misiones, ¿sí? De la Dirección de Verificación del Automotor. Tenemos 29 plantas en toda la provincia, o sea, lo que buscamos es darle, ¿no es cierto?, la oportunidad a todos los vecinos que tengan la posibilidad de hacer la verificación física antes de concretar, ¿no es cierto?, la transacción comercial. En la ciudad de Posadas estamos en la calle Florentino Ameguino, 2597, casi Francisco de Aro, sería entre Vialidad y el cuartel de bomberos para los que por ahí conocen un poquito más con esa referencia. Y después tenemos en las localidades más importantes, tenemos plantas verificadoras generalmente donde hay registros seccionales. Exactamente, yo que pasé también por esta experiencia y ahí realmente nos ponemos a transpirar frío, ojalá que salga todo bien, pero vuelvo a repetir, no tenemos que exponernos a pasar por esa situación. Antes de hacer o cerrar el negocio, yo puedo ir con el propietario o con la persona que pretende venderme ese bien mueble registral. Ese término es muy importante. Esto es un bien mueble, una mesa es un bien mueble, pero no hay registros de mesa. Un auto, una moto también es un bien mueble, pero registral. Hay registro de automotor y registro de motovehículo. Esa es la terminología correcta. Entonces, yo antes de hacer el negocio tengo que pedirle que vayamos juntos a hacer el famoso 012, que es un formulario que se compra, se lleva certificado, hay un libro de actas que lleva quién fue el que compró y ahí me acerco a esta planta de verificación física para ver si coincide primero y también a ver si no sufrió algún tipo de alteración. Si vamos al plexo normativo, el Código Civil establece como requisito indispensable para demostrar la buena fe justamente la contratación de la documentación, el pedido de informe de dominio registral al registro y la verificación física vehicular. Esos tres elementos tienen que tener en cuenta todos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a demostrar la buena fe ante la justicia en el caso de que el vehículo quede con algún problema de, ya sea en su identidad, ¿no es cierto?, en su trazabilidad, o que tenga un impedimento legal por una cuestión de inhibición o alguna cuestión civil. Repetino la otra documentación que dijiste. Los tres pasos que tiene que hacer cualquier ciudadano que va a comprar un vehículo es constatación de la documentación, pedido de informe histórico al registro. El informe de dominio. El informe de dominio y principalmente la verificación física vehicular, ¿sí? Que es ahí donde nosotros vamos a determinar, justamente como bien vos decías, no solo la coincidencia de los números que están grabados en el motor y en el chasis con la documentación, sino que corresponda a los parámetros que la fábrica terminal estableció para ese tipo de modelo de vehículos. Una pregunta, ese boleto compra-venta que yo hago así de forma particular, que compré en una librería y me encontré con el dueño o que ni siquiera es el titular, ¿tiene alguna validez para determinar mi buena fe? No, en el ámbito registral no, es un acuerdo entre partes, entre privados, dice el régimen jurídico. Sí tiene una parte, digamos, de vital importancia en cuanto a la cuestión penal, ¿no es cierto?, porque yo demuestro que adquirí ese vehículo de otra persona. Registralmente el único documento que me va a ceder el derecho para hacer la inscripción y el reclamo después del derecho positivo sobre esa cosa mueble es el formulario 08. El 08. Exactamente. Entonces, todas estas condiciones que estamos aprendiendo para poder evitarnos dolores de cabeza, tenemos que tratar de hacerla
con anticipación, ¿sí? Quiero preguntarle a él, para hacer ese trámite, ¿no? Antes de la compra que vos planteás, ¿hay que pedir turno? ¿Hay que acercarse al lugar? ¿Cuánto tiempo lleva? Sí, se ingresa a la página de verificación de la policía, verificación policial, donde se solicita un turno, inclusive se puede abonar, ¿no es cierto?, de manera online. Se constituye la persona, el adquiriente con el comprador y el vendedor, con la documentación de vehículo y la documentación personal. El trámite en sí tiene una demora de 30 minutos aproximadamente, que es la contratación, la fijación de esos guarismos de seguridad y bueno, y la expedición del formulario 12. Tiene una validez legal de 150 días hábiles. O sea, el 012 sirve por 150 días. Y otro detalle también que ahora recuerdo es que también en la verificación física ven la originalidad de las chapas patente, ¿puede ser? Por supuesto, se hace el examen completo del vehículo y la trazabilidad registral, que es determinar la originalidad de la documentación, de la placa de dominio, como bien dijiste, que es justamente la identidad jurídica cuando se inscribe esa cosa mueble registrable, y los elementos que hacen a la identidad de la cosa mueble registrable que le da el fabricante. ¿A eso le llamás trazabilidad? La trazabilidad registral, para que entiendan, porque Misiones tiene un gran déficit en cuanto no a la sustracción de los automotores como cosa mueble, sino más bien a la adquisición de vehículos que fueron sustraídos en otras provincias y que ingresan al mercado comercial de nuestra provincia. ¿Qué pasa cuando ingresa? Ingresa generalmente con una placa de dominio que no tiene una vinculación con el número de motor y número de chasis. Esa es la trazabilidad registral, que ese dominio que se le asignó, que cuando nace jurídicamente el registro le asigna ese dominio, como a nosotros el DNI, tenga, ¿no es cierto?, la conexión o la vinculación con el número de motor y número de chasis. ¿Se puede cambiar el número de motor y el número de chasis por otra pieza? Sí, está contemplado justamente en la ley de autopartes usadas la comercialización del motor, ¿no es cierto?, semiarmado. Se puede, pero previo, ¿no es cierto?, trámite registral. Por ahí cuestiones que el común de la gente no sabe, ¿no es cierto?, le solucionan, le cambian, pero después no hacen la parte administrativa y va a tener ese impedimento, ¿no es cierto?, en el ámbito registral, que no va a poder avanzar o prosperar. Hoy también es importante, con toda la implementación de la tecnología por medio de las cámaras de seguridad, donde detectan el dominio, si ese dominio participó en algún hecho delictivo, si tiene algún pedido de captura. Entonces es muy importante que este punto nosotros tengamos la tranquilidad y hacer todos estos pasos que hoy estamos aprendiendo para no tener mayores problemas. ¿Qué te parece esto, Lorenza, este tema tan interesante? Realmente es así, Rubén, muy interesante y muy importante para aquel que está escuchando y quiere adquirir un vehículo usado o también un vehículo nuevo, que muchas veces, como explicaba el comisario, que cambian el motor y no, por ejemplo, eso quería preguntarle, comisario, el tema de cuando voy al otro lado del país, se me rompe el motor, lo cambio, vuelvo acá, ¿qué pasa? Si nos puede explicar después de la tanda, después del corte, vamos a seguir con este tema, ¿le parece? Bienvenidos al tercer bloque de esto que es Cultura Vial, y quedó una pregunta picando en el bloque anterior. ¿Qué pasa, profe Dachary, si yo me voy al exterior y necesito sí o sí cambiar el motor? O si estoy en la Argentina y puedo adquirir un motor, ¿con qué tipo de documentación para que sea legal? Bien, la pregunta viene al caso con cuestiones, hechos reales, ¿no es cierto?, que han sucedido. Personas que se van a vacacionar al extranjero, sufren algún inconveniente mecánico, en ese país le sustituyen el motor o el bloque del motor, y cuando ingresa a la Argentina, en la aduana se constata únicamente la documentación con el dominio y el vehículo ingresa con un motor que no está declarado. El motor en la República Argentina es una pieza que identifica a la cosa mueble registrable, por lo tanto tiene que tener una identidad declarada.
En otros países, países vecinos, Brasil, Paraguay, Europa, Estados Unidos, el motor es una pieza de recambio, o sea, no es tomado en cuenta para la identificación de vehículo. Nosotros sí. Entonces, cuando me pasa algo de eso en el exterior, cuando ingreso, tengo que declarar en la aduana con la factura, ¿no es cierto?, que hizo un cambio de motor por una cuestión mecánica y le van a dar un certificado de importación, que eso va a pasar a formar parte del legajo del vehículo en el registro seccional donde esté asentado el mismo. Muy Ahora, interesante. en la República Argentina, Sí. si estoy dentro de la República Argentina y tengo la necesidad de hacer un cambio de motor, la ley 25761 contempla, ¿no es cierto?, dentro de las 30 autopartes, un vehículo tiene aproximadamente 6.000 autopartes, ¿sí? De esas 6.000 usadas, únicamente 30 autopartes están contempladas por la ley para volver al circuito comercial. Y dentro de esas 30 autopartes está el motor semiarmado, no el bloque solo, ¿sí? Ajá. El bloque solo lo puedo comprar de fábrica, ¿no es cierto?, viene con identificación o sin identificación y ahí el registro prevé, ¿no es cierto?, la implementación de una codificación alternativa que es el RPA o el RPM si es una moto, para darle una identidad, ¿no es cierto?, que no fue de fábrica, pero sí le da el registro seccional. ¿Y esa documentación de ese motor de recambio, cómo se llama? Si estamos en la Argentina Sí. es el 04 Ah, o 04D si es de un desarmadero. 04 es particular, coexisten Ah. los dos sistemas. Bien, todo esto voy a aprender si me voy a la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial. Sí, nosotros tenemos el orgullo acá con el director, ¿no es cierto?, de ser la única carrera en Latinoamérica que incorporó justamente la verificación vehicular como materia, ¿no es cierto?, para la formación de los futuros técnicos superiores en seguridad vial. Nosotros hemos desarrollado desde el aspecto académico, o lo hemos dividido en dos segmentos, ¿sí? El primer semestre, cuatrimestre, se da la parte del marco teórico, ¿no es cierto?, donde entra todo el plexo normativo que va a hacer en ese técnico superior que tenga conocimiento de lo que es, ¿no es cierto?, la legislación, y en la segunda parte ya es la parte práctica donde le vamos a enseñar al técnico superior en seguridad vial a identificar un vehículo, ¿sí? La cuestión es básica de lo que es la identidad de la cosa mueble, como así también de la parte, ¿no es cierto?, de la vida jurídica, la patente, la cédula, el título, el 08, o sea, todas las cuestiones que van a hacer a la identificación de ese vehículo. Director, ¿y estos alumnos van después a hacer las técnicas, las prácticas profesionalizantes? Así es, van a la policía donde el señor dirige a hacer sus prácticas profesionalizantes. Las prácticas profesionalizantes son parte del aprendizaje experiencial, digamos, necesaria e importante, porque es ahí donde más se aprende técnicamente, digamos, ¿no? Sí. Materializar todo ese conocimiento, Toda esa porque metodología, ver es sí. una cosa literal. Además, los vehículos no tienen todo en el mismo lugar. No, por supuesto, hay la normas numeración. ISO internacionales que van a estandarizar ciertas cuestiones, ¿sí? Ahora, la forma de grabado y el lugar específico es particular de cada fábrica y para cada modelo también. Todo esto hace una cuestión de seguridad, ¿sí? Entonces el alumno va a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de ver distintos modelos, distintas marcas, pero por sobre todo va a saber, como te decía, sobre el plexo normativo que hace, ¿no es cierto?, a la cuestión de identidad, cuestión legal, todas las cuestiones registrales. O sea, le vamos a dar una capacitación integral de lo que es la función de la verificación física vehicular. Qué interesante. Volvemos a repetir, es la única carrera en Latinoamérica, ¿dijiste? En Latinoamérica, sí. Que En Latinoamérica. incorporó la verificación física. Estamos hablando de la verificación física, de no la verificación técnica, sino este punto de que la mayoría ignoramos completamente, que es la coincidencia, la originalidad del número de serie del chasis y del motor. Y que también, como bien dijeron, que no haya mellizo, que no esté cambiando un número, porque ahí ya puede traerme problemas. Existen tres elementos o factores fundamentales que hacen que esa cosa mueble sea registrable o le den el carácter o la obligatoriedad de registrarse, ¿sí? Primero es que es una cosa mueble, ¿no es cierto?, semoviente, que se puede desplazar de un lugar al otro, ¿sí? Segundo, obviamente, el valor económico que genera, ¿no es cierto?, la adquisición de esa cosa mueble. Y fundamentalmente y vinculado a la especialización de la carrera, es al riesgo que genera esa cosa mueble, ¿no es cierto?, en su desplazamiento en la vía pública. Que va a recaer en el titular. Va a recaer, en el titular si ocurre un siniestro, si ocurre un hecho delictivo, donde justamente, ¿qué pasa? Veo el dominio de mi auto en otro auto parecido que está circulando por ahí. Por eso es tan importante cruzar por este filtro, que antes no había este filtro, y por eso todavía quedan algunos rezagos de vehículos que nunca fueron
transferidos y por ende no pasaron por la verificación física y hoy en día podemos caer dentro de esas unidades que están alteradas. O que nos lleve una fotomulta, ¿no es cierto?, de un lugar que nunca estuvimos, que es común y es frecuente que nos pase, ¿no es cierto? Que nunca me fui a Mendoza. Pero me llevó una multa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué mi auto no estaba allá? Bueno, obviamente es un vehículo, ¿no es cierto?, que tiene una identificación registral, que es el dominio, que le han clonado, ¿no es cierto?, y bueno, está circulando en otro lugar. Por eso es importante hacer la denuncia de venta cuando sos titular para desprenderte de la responsabilidad civil que te pueda caber, ¿no es cierto?, por el usufructo de esa cosa mueble registrable. Y en el caso del seguro. En el caso del seguro es muy importante porque si bien nosotros podemos circular con un vehículo que no esté a nuestro nombre por tener o portar la cédula de identificación, el tema es que nosotros para ejercer el derecho positivo sobre esa cosa mueble registrable necesitamos justamente acreditar la transferencia o la denuncia, la inscripción de la transferencia en el registro seccional. ¿Qué quiere decir esto? Yendo al tema, a mí no me va a indemnizar el seguro porque yo no soy titular, van a indemnizar al titular registral. O sea, se está presionando por todos lados para que el vehículo sea transferido. Recordamos que la sola posesión de la cédula acredita la circulación, circular, pero de ahí empiezan a activarse otros mecanismos por el cual sí o sí me van a pedir que ese vehículo esté a mi nombre para que yo pueda, por ejemplo, ser cubierto o reembolsado por el gasto de un arreglo de un siniestro. Qué interesante, cada día aprendemos más y cada día nos estamos poniendo en punta con todas estas materias incluidas en la Tecnicatura. Le agradecemos al invitado de hoy por toda esa sapiencia que nos trae y al panelista que todos los días estamos con el director y está haciendo fuerza para que esto cada día salga mejor. Así que ahora vamos a ver un video institucional para ver dónde puedo comunicarme si quiero ser técnico superior en seguridad vial. La seguridad vial se ha convertido en una demanda social de interés público que exige un compromiso multisectorial. De los organismos estatales, de las organizaciones no gubernamentales, de las empresas. La Tecnicatura Superior en Seguridad Vial, que funciona en Posadas y Garupá, ofrece una formación profesional desde una mirada integral, holística, preventiva y proactiva. Una carrera con múltiples oportunidades laborales. Planificación de la movilidad urbana, gestión de sistemas de control, asesoramiento a empresas de transporte, prevención y aplicación de la legislación vigente, capacitación y educación, diseño y realización de campañas de concientización. Porque lograr un cambio de actitud implica el compromiso de todos. El camino más seguro es la educación. Tecnicatura Superior en Seguridad Vial, pública y gratuita. Seguimos con Cultura Vial y por supuesto en el bloque final de este espacio que la verdad que es muy interesante, Rubén, todo lo que se habló sobre la verificación física vehicular de la mano del director Dachary, José María, que nos estuvo explicando un poquito sobre esto a la hora de adquirir un vehículo usado o que también si voy al exterior el vehículo se rompe el motor y tengo que reemplazarlo, ¿qué medidas tomar en cuenta a la hora de pasar nuevamente al lado argentino? Así que muy interesante, muy importante todo esto para que todos sepamos. Yo creo que con este programa más de uno aprendió y va a pensar dos veces en hacer un negocio impulsivo, como a veces yo hago, para no tener problemas posteriores, que también hay un reemplazo del propulsor, le dicen en otros países, que es el motor, pero en nuestro país es una pieza fundamental para que este vehículo cumpla con las normativas de la Argentina. Pero también hay recursos, también nos enteramos que vamos a la verificación física, no a la vehicular, a la física para controlar el chasis motor y también las chapas patentes van a ver si son originales o no. Hay mucho de qué hablar, esto yo creo que enriquece a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan, a Cultura Vial, porque es algo puntual que la mayoría no habla de esto. Nadie toca estos temas
que después, hoy con la venta particular que hay, que cada día hay más, vamos a pedir, en un terreno, en un baldío nuevo, hay 10 autos usados para vender. Esto es fundamental para que yo no incurra, inclusive en las cuestiones penales, si no tengo cómo comprobar si fue de buena fe o no la adquisición de ese bien mueble registral, pero sobre todo para que no pierda mi dinero con tanto esfuerzo que hoy en día hay que hacer para comprarse un vehículo motor, llámese motocicleta o autos. Entonces esto es muy importante para que vayamos creciendo en esto que es cultura vial, ¿no te parece? Bueno, así es, Rubén. Bueno, no perder el dinero y el vehículo, porque si el motor está adulterado, queda el vehículo secuestrado. Así que muchas gracias a los panelistas que estuvieron hablando sobre este tema. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima edición de Cultura Vial.